Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte y activar la campanita. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura totalmente gratis, es muy importante que te quedes hasta el final del video y veas los requisitos completos. Además, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, vamos a comenzar. Te cuento que ya tenemos lecturas privadas. Si deseas una, en el primer comentario están nuestros únicos datos de contacto. No contactes por otros medios para evitar ser víctima de robos o estafas. Bueno, contarte que esta lectura del día de hoy es general, no tiene sexo, fecha, género a quién va dirigida. Y que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a ver. Llega una etapa de cambio, te dice acoge la luz del cambio, no te resistas Sagitario a una nueva etapa que llega en tu vida, a una nueva etapa bonita, una nueva etapa en la cual se van a empezar a renovar muchas cosas en tu existencia. Entonces por favor no te resistas, porque de verdad que el cambio te conviene muchísimo, que el cambio te conviene y llega para tu vida como para poder refrescar. Siento que algunos de los Sagitarios se sienten muy estancados con una situación en particular, pero te dice no te resistas al cambio. A veces este cambio puede implicar dejar ir personas o situaciones que ya no nos están favoreciendo. A veces este cambio puede implicar dejar ir situaciones en las cuales nosotros creíamos que todo iba a volver a ser como antes, pero no. Te dice usa las armas de tu intelecto para poder hacer este cierre, para poder asumir este cambio de la mejor manera. Es importante que uses tu parte racional, que no te dejes tanto llevar por los instintos, por el apasionamiento, sino que realmente te dejes llevar. Y te dice sé misericordioso con tu familia. Hay alguien de tu familia que te necesita durante estos días, Sagitario. Entonces muy importante conectar con la familia durante estos días, porque además te ayudará a sentirte como parte de un clan, de que perteneces a algo. Bueno, si tú crees que en medio de este cambio el universo te guía, te protege, escribe amén en este momento en los comentarios. Bueno, vamos a empezar con la parte sentimental de los Sagitario. Primero los que tienen conexión con alguien y luego los solteros. Para los que tienen una conexión en este momento, puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa. Pueden estar juntos o separados. Puede que estén en contacto cero, inclusive. Vamos a sacar este es el otro tarot también. En este momento repite en tu mente el nombre de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora te voy a pedir que en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Vamos a ver qué piensa, qué se viene para esta relación, y la última fila nos habla acerca de qué consejo te da el tarot. Si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita de notificaciones, y así estarás en nuestros en vivo. Bueno, vamos a comenzar. La carta del mago es una carta maravillosa porque me habla acerca de que el primer pensamiento de esta persona ahora es darte una sorpresa, pero una sorpresa buena y una sorpresa positiva. Me dice que quizá tú no te estás esperando, Sagitario, una comunicación de parte de esta persona en buenos términos, porque miren que me sale esta carta y es la carta del dispensador. Esto me habla acerca de alguien que llega con una muy pero muy buena actitud, alguien que llega como a hacer las paces. Puede que no necesariamente implique una reconciliación, Sagitario, pero sí va a implicar el hecho de poder sanar, el hecho de poder hacer un cierre tranquilo en algunos de ustedes, y también va a implicar para ustedes, para otros de ustedes, una reconciliación.
Siento que ustedes le han estado mucho pidiendo al universo un cambio, que ustedes le han estado pidiendo como un cambio de actitud, de percepción de esta persona en la que ustedes depositaron confianza, amor y respeto. Esta carta que quiero que la tengas súper presente, que es la carta de la búsqueda, me dice: deja que esa persona venga a ti. No tienes que ser tú quien siempre está allí. No tienes que ser tú quien siempre esté entregando, quien siempre esté dando. No, no es necesario que la vida siempre te tome en ese lugar de ser quien busca. Entonces la carta del azar te dice que sea esta vez él quien venga y que pase lo que tenga que pasar. Hay algo que quiero decirte, Sagitario, y es que a veces nosotros oramos al universo pidiendo que las cosas sean de tal o cual manera como yo las pido, casi que exigiendo. Pero yo te doy un tip maravilloso para tu vida espiritual, y es que siempre pidas que suceda lo mejor para tu crecimiento, lo mejor para tu evolución, lo que mejor se adapte al crecimiento y a la evolución espiritual que tienes. ¿Qué se viene para esta relación? Me sale nuevamente una carta de sorpresa, la carta de la perplejidad. Me dice que te vas a quedar sorprendido, sorprendida con la actitud que esta persona va a comenzar a tener hacia ti. Que hay algo, y es la carta de la conjetura, y me dice: el cambio de esta persona también está motivada por el hecho de que tú también estás comenzando como a dar estos pasos de amarte y de quererte mucho. Veo que para algunos de las relaciones comienza a reavivarse la llama del amor y el deseo, si es que ustedes de verdad tienen la intención de reconciliación. Pero para otros, y para quienes han decidido cerrar un capítulo en su vida, veo que llega una nueva persona que definitivamente significará una conexión mucho más fuerte que la de la persona por la cual estamos preguntando justo ahora. Me dice que definitivamente la carta de la duplicidad representa esta conexión, y la carta de la justicia me dice que esta nueva persona o esta nueva etapa en la cual el cambio que va a tener tu persona especial será tan grande que te dejará sorprendido, es la justicia. Es la justicia, y que ante todo, Sagitario, tienes que empezar a sentirte merecedor o merecedora de las cosas buenas que te estén empezando a pasar. Veo que ya has sufrido, que ya has pasado demasiado en todos los aspectos de tu vida, y que es el momento de empezar a que la justicia divina se ponga a tu favor. Miren esta carta tan bonita, que es la carta de la transmutación y de la templanza. La transmutación nos habla de ese cambio de la situación, de la transformación de todo esto. Miren que están juntas la justicia, la transmutación y la templanza. Me dice que la templanza, que vas a poder superar cualquier obstáculo, tanto en tu vida sentimental como en cualquier área de tu vida. La carta de la templanza te invita a ser un poquito más flexible contigo mismo, a no ser tan duro, tan dura, a quererte. Siento que a veces eres muy suave con los demás, pero muy duro contigo mismo, Sagitario, y que tienes que empezar a cambiar eso. Eso es algo de transmutar, porque cuando tú eres justo contigo mismo, envías ese mensaje al universo de que mereces que los demás también sean justos contigo. Entonces es súper importante que empieces a trabajar en eso, en el tema de la justicia hacia ti mismo. Recuerda, deja que esta persona llegue con su sorpresa, con su cambio, y aquí cualquier cosa puede pasar. Es muy probable que llegue alguien más también a hacer la competencia del cucaracho de la cucaracha. Vamos a preguntarle al otro tarot que se viene en el plano de lo sentimental para ustedes. Quiero superar, dice. Se viene una época en la cual esta persona va a tomar acción, va a tomar determinación, va a tomar cambio hacia un medio más favorable para esta relación. La pregunta es: ¿tú realmente quieres cambio o quieres a alguien más que piensa finalizar en estos problemas? Siente que Sagitario se encuentra enojadísimo. ¿Qué quiere? Para algunos de ellos,
implica terminar una relación con un tercero. No sé por qué me lo dice, pero para algunos de ellos implica eso. Entonces, pues eso les comento, que esa persona les va a dar una sorpresa y la sorpresa probablemente esté relacionada con terminar una relación con alguien más para poder estar bien con ustedes o superar un obstáculo. Bueno, vamos a pasar a la lectura de los que están solteros en este momento, que es también una lectura súper importante. Quédense hasta el final para que sepan cómo ganar sus premios y cómo también así apoyan a nuestros animalitos. Bueno, para los que están solteros me dice que a través de un amigo o de una amiga van a empezar a conocer a alguien más. Me dice que algunos están como muy ensimismados, muy como honguitos y champiñoncitos, pero que les ayudará a salir. Para algunos veo que están como en una etapa de depresión importante, sienten que en esta y en otras áreas de su vida las cosas no fluyen, pero todo va a empezar a ir mejor. Tienes que empezarte a sentir como esa emperatriz, como ese emperador, a retomar el control de tu vida y sobre todo a retomar el control de tus pensamientos. Recuerda que lo que creas en tu mente lo creas en tu mundo Sagitario. Para los que están sin trabajo en este momento, la carta de la muerte me dice que llega un cierre de una etapa de mala racha en la economía y que se tienen que empezar a preparar para un cambio. En ese sentido te recomiendo hacer los rituales de limpieza que están en nuestro primer comentario. Puede ser 3 días de huevito y 30 días del decreto de abre caminos. Para los que están con trabajo, la carta de la infidelidad me dice que mucho cuidado, su intuición les está diciendo que no se confíen en el trabajo o para un negocio con alguien. Su intuición no les está fallando, les está previniendo de alguien. Llega una propuesta importante, así que déjense guiar por su intuición respecto a si les conviene o no. Número 44 como número de la suerte es un número mágico, así que les invito a consultarlo. Bueno, a ver qué significa, busquen en Google. A ti que llegaste hasta aquí, agradecerte y bendecirte. Ya te voy a contar los requisitos y los premios. Primero invitarte a que compartas este video, a que siempre nos escuches en lista de reproducción. Recuerden que nuestros únicos datos de contacto son los del primer comentario para que eviten estafas. Los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a responder algunas preguntas que dejen en los comentarios durante la semana. Recuerda que su pregunta es como un billete de lotería. El hecho de que usted lo compre o la haga no significa que directamente se lo va a ganar, pero entra a participar con otras preguntas. Contarles que también los en vivo pueden ganar sus respuestas gratis. También los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video. Y si en este momento y el cuarto requisito es escribir el nombre de la fruta que aparece durante el video, comentarnos si les gusta, sí o no y por qué, y contarnos, y tienen que enumerarse. O sea, por ejemplo, si su respuesta fue el tercero, pongan 3 y la respuesta, así, para que ahora podamos hacer el sorteo por numeritos y sea todo más justo. Bueno, bendiciones y los llevamos en nuestro corazón.